La economía argentina termina en rojo con el gobierno de Mauricio Macri. Por eso hay retos económicos muy importantes que tendrá que cumplir o tendrá que llegar a hacer algo, sin duda alguna, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. ¿Cuáles son estos? La inflación y su impacto en la pobreza. Fernández deberá combatir la inflación que acumuló 42.2% a octubre, que es un porcentaje que se duplicó durante los años de gobierno de Mauricio Macri. Según el Fondo Monetario Internacional, solo 2 países tienen una tasa de inflación más alta que la de Argentina, que son justamente Zimbabue y Venezuela. Con una inflación elevada, la tasa de pobreza en Argentina alcanzó 1/3 de su población. Otra cuestión importante frente al alza del dólar. El dólar subió de manera estrepitosa en Argentina durante los últimos años. Su valor llegó a quintuplicarse. Tenemos también otro reto para Alberto Fernández, el próximo presidente que tomará posesión mañana 10 de noviembre. Es el desempleo y la recesión. Argentina está en una dura recesión que lleva más de un año. Más de 21.500 pequeñas y medianas empresas han cerrado desde que Macri asumió la presidencia, según el Centro de Economía Política Argentina. Tenemos también, por supuesto, el tema del déficit fiscal y el gasto social. Estamos con Pablo Tousón, analista político. Nos acompaña desde Argentina. Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros para NTN 24. No, gracias por llamarme, ¿no? Cuando uno dice una herencia en rojo en temas económicos, podríamos decir que es una herencia que se ha ido acumulando, que viene desde cuándo y qué realmente puede hacer el próximo presidente Alberto Fernández cuando tiene como vicepresidenta Cristina Fernández, que podrían ser unas políticas parecidas, no lo se sabe aún, a las que tenían cuando ella gobernó. ¿Qué hay de cierto en que de todas maneras es una herencia que se viene arrastrando en la Argentina? Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente es cierto. Hay una situación de estanflación o de relativa estanflación que se sostiene desde el 2012-2013 en adelante. De hecho, la primera devaluación fuerte la hizo Axel Kicillof, que es hoy el gobernador, va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 2014. Había muchas variables, por otro lado, que no habían sido sinceradas, entre comillas, que eran precios, por ejemplo, de las tarifas públicas que se mantenían en muchas provincias de la Argentina en el mismo precio que cuando la Argentina tenía paridad cambiaria con el dólar, hace muchísimos años. O sea, había desequilibrios macroeconómicos heredados, es verdad, pero lo que hizo el macrismo fue profundizarlos todos, agregándole uno que no existía, que es la deuda. Si uno ve cuál era la ventaja comparativa de la Argentina en 2015, cuando asume Macri, era que justamente porque el gobierno kirchnerista no tenía acceso al mercado internacional de capitales, y porque había pagado en los años 2000, en el momento de bonanza económica, había pagado toda su deuda con el Fondo Monetario, había un problema endémico, crónico y trágico en la Argentina, que es la deuda externa, que no era un problema. Cuando el macrismo llega al poder y pretende corregir los desequilibrios que tenía la economía pidiendo deuda, y te iría emparchando con esa, como quien no paga la tarjeta de crédito y pide plata para pagarla. En su momento, los primeros 2 años fue fácil eso, porque bueno, había una capacidad ociosa, si querés, instalada, porque efectivamente la Argentina no pedía deuda hace un montón, le entró mucho dinero de eso, hasta cuando empieza la tormenta, como la llama el presidente Macri, en marzo más o menos del 2018. Ahí se corta el acceso al mercado de capitales por la suba de la tasa americana, entre otras cosas, y por la insustentabilidad de la misma deuda que estaba pidiendo la Argentina. Y ahí la Argentina no es que deja de pedir deuda, sino que cambia de financiador. Entonces pasa del sector privado, o de pedirlo en el libre mercado de capitales, a pedirlo al Fondo Monetario, que le presta a la Argentina una cantidad como jamás prestó en toda su historia. A la Argentina, además, a sabiendas de cómo... Pablo, es justo decir entonces, como para entenderlo bien, que cuando usted dice se sinceraron algunos números en la economía argentina, es justo decir que Macri recibe un gobierno también en rojo, pero que no logró poner o hacer políticas para que esos rojos se volvieran de otro color. Es decir, es justo decir que hay una responsabilidad muy grande del gobierno de Mauricio Macri, que también entrega este gobierno a Alberto Fernández en una economía roja para la Argentina. Claro, yo lo resumiría así. Todos los problemas que estaban siguen existiendo y peor, pero con un problema muy grande adicional, que es la deuda. Okay. Entonces, lo que sucedió es que la deuda no sirvió para pagar, además por cuestiones de política económica interna. Cuando Macri pide la deuda,
Argentina tenía mecanismos contra el libre movimiento de capitales por su propia historia, ¿no? Porque la gente ahorra en dólares y los saca del país y demás. Cuando viene el acuerdo con el fondo, casi todo el dinero que entró sirvió para gastar, para pagar deudas viejas, pero digamos que no, ese dinero no está más. Entonces, los desequilibrios que estaban todavía están, salvo las tarifas, que sí, efectivamente se corrigió porque aumentaron, pero el resto están todos igual. Sí. ¿Qué debe hacer diferente, Pablo? ¿Qué debe hacer diferente Alberto Fernández? Bueno, es muy... A ver, primero, Alberto Fernández tiene un desafío principal y primero que es la deuda. O sea, los vencimientos que tiene Argentina ya para enero de este año, te diría, y marzo del año que viene, no son sustentables, no los puede pagar. Entonces, eso un poco el mercado lo sabe. También lo sabe el Fondo Monetario, que hay una cuestión, si se quiere, de responsabilidad compartida, porque vía Donald Trump, que apoyó la presidencia de Macri, habilitando esta especie de canilla abierta en términos de deuda, se le prestó algo que Argentina no iba a poder devolver nunca en 2 años. O sea, era un PBI entero de la Argentina se le prestó. Entonces, ahora cuando llega el pago, yo creo que hay como una situación donde hasta los acreedores saben que no es sustentable. Entonces, lo que se está discutiendo ya no es tanto el qué, sino el cómo. La Argentina va a reperfilar, como elegantemente dijo el ministro de Economía de Macri, o encontrar los mecanismos para que no entre en default. Yo te digo que para el primer semestre de la Argentina es eso. ¿Puedes pedirlo? El primer semestre de la Argentina es eso, plus un plan que tiene el gobierno para reactivar sobre todo los sectores más de bajos ingresos, un poco del consumo popular, ¿no? Porque lo que tiene que con la recesión se produce el peor escenario, que es inflación con bajo consumo. O sea, entonces, la delgada línea por la que tiene que transitar Fernández hoy es cómo reactivar la economía y sobre todo el consumo de los sectores más humildes sin sin desarrollar más inflación. ¿Se sabe, Pablo, rápidamente quién tendrá la cartera de Economía? Martín Guzmán se llama. ¿Que viene de? Es un economista de la New York University que trabajó con Stiglitz. Ok, pero ¿tiene que ver algo con la época del kirchnerismo o trabajó con Cristina Fernández? No. O sea, ¿hay gente nueva o va a haber gente nueva en ese aspecto económico en el nuevo gobierno? Que si bien Matías Culfas, que es el ministro de Producción, ya había estado de funcionario menor, pero la verdad que es sobre todo mucho más ligado a Alberto. Gracias a Pablo Tousón, él es analista político desde Buenos Aires, nos daba la perspectiva del país también que recibe Alberto Fernández, quien mañana será el nuevo presidente de la Argentina.